Buenas tardes de nuevo. Estamos en la segunda mesa del curso sobre políticas culturales europeas frente a los retos de la integración y en el segundo panel dedicado a Unidos en la diversidad de la teoría a la práctica, qué política cultural para Europa. Tenemos en esta ocasión con nosotros a Rosa María Martínez de Codes. Ella es vicepresidenta de la International Religious Liberty Association y de la Academia Europea y subdirectora general de Asuntos Religiosos en el Ministerio de Justicia de España entre el 96 y 2002. Es además catedrática de Historia de América, amiga de la casa, en la cual ha dirigido diferentes cursos, tanto relacionados con la época de Carlos V, muchos de ellos relacionados con el patrimonio cultural del siglo XVI, como sobre un tema que creo que es el que encaja y por el que le hemos invitado especialmente a esta mesa, que es el tema de la religión en Europa, ¿no? Y cómo encajar la pluralidad religiosa y de la creencia en Europa en un momento en el que estamos viviendo una serie de crisis, por llamarlo de alguna manera, crisis en lo que se refiere al humano, por la llegada de los refugiados y de estas personas que vienen de la guerra, que bueno, pues da la casualidad además que vienen con creencias en las que parece que todavía en Europa hay una cierta, o marca una cierta distancia. Ella está estudiando muy de cerca este tema y hemos creído bastante interesante que nos aporte su conocimiento y su experiencia en torno a esta pregunta: ¿estamos realmente unidos en la diversidad o no? Y bueno, y esos retos de la pluralización de la religión y la creencia en Europa. Rosa María, el micrófono es tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias por estar aquí en esta hora tan intempestiva. Y gracias también voy a empezar a dar las gracias al ponente anterior, Augusto, porque creo que realmente esta mesa es una mesa de desafío. Miguel Ángel Martín la presentó como tal. Realmente aquí estamos tres ponentes con diferentes propuestas. Steve Austin va a ser mi sucesor. Y bueno, ustedes tienen que generar esa conexión entre nosotros en los discursos y en los contenidos. Entonces ese es el reto que yo les planteo: cómo van a cohesionar o a ligar nuestras diferentes intervenciones. Augusto nos proponía la cuestión pragmática, pragmática desde el punto de vista de que ustedes como gestores culturales tienen que tomar decisiones sobre cómo gestionar la diversidad. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos a nivel nacional y a nivel europeo. Yo voy a empezar a dar las gracias ahora al director de esta fundación, a Juan Carlos, porque creo que están empezando desde hace ya unos años a hacer una labor excepcional desde el punto de vista de cómo integrar España en un contexto europeo y cómo integrar Europa en España. Eso es algo fundamental. Yo no sé cuál es la percepción que tenéis o que tienen ustedes de Europa. Yo no sé cómo se sienten de ciudadanos europeos. ¿Es una percepción, es un sentimiento, es una idea asimilada? Ahí vamos a entrar, ¿no? Bueno, desde luego, el tema de Unidos en la Diversidad es la cuestión de esta mesa redonda. Gestionar la diversidad, ese es el reto que planteaba mi predecesor. Y yo voy a hablar ahora de un factor que cohesiona y divide, que une y separa, y que se llama el factor religioso. Quizá no lo hable desde la perspectiva que ustedes tienen en mente, pero sí les voy a decir, brevemente voy a señalar un panorama sobre cuáles son los retos que afectan a Europa, porque creo que esa dimensión europea es la que debemos tener en mente. No pensemos solo como españoles o como extremeños o como andaluces, no, pensemos como europeos. Esa es la clave para poder gestionar la riqueza de la diversidad. Si no, estamos perdidos. Bueno, empezar diciendo que
Yo quiero conectar con la iniciativa europea, que son contribuir a potenciar las líneas de acción de esa iniciativa europea que se llamó A Soul for Europe, un alma para Europa. Porque aquí están los representantes que lo van a hacer mejor que yo, pero al menos yo quiero aportar el por qué esa iniciativa en sus orígenes fue importante. Porque para mí es una iniciativa, un alma para Europa que tiene un largo desarrollo. No crean ustedes que los miembros con los que ustedes van a hablar a lo largo de estos días nacieron ayer. No, ellos han recogido una trayectoria muy importante en Europa, que es hablar de ese fondo que se basa en valores. Ese fondo que no se basa en realidades económicas ni financieras, sino en valores. Por lo tanto, y no estoy hablando de la religión desde la ortodoxia teológica o confesional, no, estoy hablando desde la religión como el depósito cultural de la Europa de los valores. Ese es el concepto. Yo quiero recordar, cuando yo estaba en la Dirección General de Asuntos Religiosos en el año 2000, nosotros buscábamos cómo coordinar la presencia de nuestras asociaciones religiosas en España y nuestras asociaciones humanistas en el mapa europeo. Cómo coordinarlas, cómo buscar su proyección y su visibilidad. Voy a esbozar brevemente el origen de esa propuesta, Un alma para Europa, aunque es muy probable que Steve Austin lo haga mucho mejor que yo. Solo como soy historiadora, tengo una cierta deformación por los datos. En el año 1990, el entonces presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, lanzó la idea de buscar un alma para Europa, año 90, ustedes algunos no habrían nacido, que sirviera como punto de apoyo para la construcción e integración europeas. Después vino Jacques Delors y precisó que reclamar un alma para Europa suponía invitar a las iglesias y a las instancias filosóficas y humanistas a dar una interpretación y un sentido a la construcción europea. La idea no era nueva. Yo recuerdo que uno de los padres más relevantes de la Unión Europea, Robert Schuman, decía a principios de los años 1960, Europa no puede y no debe seguir siendo una empresa económica y técnica, necesita un alma. Bueno, cuando estos fundadores hablaban de la búsqueda de un alma para la Unión, se referían a potenciar aquello que verdaderamente aportara cohesión. ¿Qué aporta cohesión a la Unión? Poco a poco la idea se fue convirtiendo en un proyecto, en el proyecto Un alma para Europa. Proyecto que fue abriendo espacio a la participación de las comunidades religiosas y no religiosas, de las confesiones existentes en Europa desde el año 1992 hasta la actualidad. Y el primer gran paso donde ese proyecto se vio elevado a categoría jurídica, fue en el artículo 51 de la malograda Constitución Europea y posteriormente, tras el Tratado de Lisboa, en el artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea del año 2009. Desde entonces, las distintas instituciones europeas no han dejado de trabajar en el mantenimiento de ese diálogo. Un diálogo fecundo con las iglesias, con las asociaciones, con las comunidades religiosas, con las organizaciones filosóficas y no confesionales. Y en la actualidad, ¿quién es el responsable del diálogo? Pues la responsabilidad del diálogo está en manos del vicepresidente de la Comisión, del vicepresidente Timmermans, quien en junio de este año, hace un par de meses, se reunía con los representantes de las organizaciones filosóficas y no convencionales y les decía, yo esto lo voy a decir en inglés porque son sus palabras, "At a time when European societies are marked by a sense of crisis, it is essential to put our values into action. Nowhere is this discussion more relevant than with regards to migration and integration. Values cannot be imposed. They must pass on and embraced across generations and communities, and we need to find concrete ways to achieve this. Because of their engagement in their respective communities, non-confessional organizations are among those who can provide concrete ideas to move this discussion forward." Claro, el hecho de que Europa se abra, que busque como interlocutores a estas comunidades confesionales y filosóficas, es importante. Es un paso muy importante dentro de Europa.
Como bien es sabido, las creencias religiosas y la afiliación a grupos y comunidades religiosas han sido históricamente las piedras angulares del funcionamiento de las relaciones sociales en Europa. Y estoy citando una convocatoria de uno de los proyectos europeos llamados Horizonte 2020, Religious Diversity Past and Present. Sigo. Reconociendo la rica tradición de la coexistencia de diversas religiones en Europa, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea introduce el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. El compromiso con la libertad de religión en Europa no elimina las tensiones religiosas que existen en muchas sociedades europeas, exacerbadas en ocasiones por la instrumentalización de la religión con fines políticos por parte de extremistas. Por todo ello, resulta necesario comprender mejor el nuevo panorama de las religiones, el secularismo y la espiritualidad en Europa. Contextualizar la coexistencia religiosa desde una perspectiva histórica, jurídica y sociológica puede contribuir a la promoción de ese espacio público y cultural europeo desde donde se aborde la diversidad con prácticas inclusivas. Y ahora vamos a hablar de la diversidad y de las prácticas inclusivas. En esta línea yo quiero indicar que uno de los grandes problemas que se presentan en la actualidad entre el Estado secular, y hablo de los Estados democráticos europeos en Europa, entre el Estado secular y las confesiones religiosas, surge cuando ese Estado trata de integrar en su ordenamiento la diversidad sociocultural que exigen las confesiones religiosas bajo el argumento de reconocimiento de derechos. Ese problema se torna más complejo cuando las relaciones con algunas minorías religiosas se tornan más difíciles porque existen percepciones discriminatorias de carácter étnico-religioso. No hay acuerdo en Europa respecto a las respuestas del Estado secularizado al problema de cómo integrar la diversidad en sus ordenamientos constitucionales. Aquí no hay una pauta común. En el contexto europeo, las manifestaciones de diversidad religiosa y étnica nacen de la necesidad que tienen las personas afectadas para que tal diversidad sea reconocida por las autoridades. Estas personas, de culturas diferenciadas, demandan que sus especificidades religiosas o culturales, la mayoría de las cuales forman parte de su estatuto personal, sean no solo respetadas, sino también reconocidas. Ocurre, sin embargo, que tales pretensiones, entendidas como derechos, fragmentan en ocasiones el ordenamiento general y por ello obligan a que el propio Estado reconsidere la aplicación de sus propias normas en aras del mantenimiento de la convivencia, siendo el ejercicio de la soberanía atributo esencial del Estado, no lo olvidemos. Ese atributo se ejerce con su bagaje de derechos y de deberes sobre el ciudadano indiferenciado, es decir, indiferenciado de su condición étnica, de su condición cultural o religiosa específica. Para esa función el Estado secular esgrime el paradigma de la neutralidad, pero la resistencia de la diferencia es muy persistente, porque sostiene que si no es reconocida jurídicamente, se sigue de ello una coerción sobre la libertad de los individuos. El Estado secular se presta a considerar la diferencia aun asumiendo riesgos no calculados. Vamos a ver. En la raíz del problema, el hecho de que las religiones, después de un debate dialéctico con el Estado secular, no renuncien a expresar la legitimidad cultural de sus valores y su derecho a ejercerlos y a expresarlos. Y en este punto, la sociología cultural de las religiones se presenta con argumentos más fuertes que los del propio Estado. Ocurre que, aprovechando un cierto dominio del relativismo moral y una evidente relajación de la conciencia ética, las confesiones religiosas extraen del arca de sus recuerdos elementos identitarios específicos, los cuales pueden llegar a conjuntar una estructura cultural religiosa donde se defiendan sus valores particulares. Se añade a ello que en ocasiones esas estructuras culturales religiosas se presentan con perfiles muy radicales que aparecen vinculados con el espacio de lo sobrenatural o trascendente. Naturalmente, todo ello es ajeno a un proceso
dialéctico y por lo tanto alejado de la razón. El Estado se encuentra superado de alguna manera y la secularidad del Estado no puede hacer frente, como la norma general le posibilita, al llamado politeísmo de los valores. Bueno, sin embargo, en las sociedades calificadas como modernas, la cultura secularizada dominante se muestra proclive a aceptar que sean reconocidas manifestaciones y reglas particulares de las confesiones minoritarias, que contrastan con las normas de uso general de la ciudadanía, quizá. Todo ello en aras de facilitar la cohesión social, aunque de alguna manera tales manifestaciones confrontan desde visiones radicalizadas los derechos de la mayoría. Y voy a poner algunos ejemplos. El proceso migratorio que estamos actualmente presenciando en Europa muestra un cambio de dirección de sur a norte, que comienza a influir en los sistemas jurídicos de los países europeos receptores de la migración que procede del sur, de diferentes países. Aunque la fortaleza de lo que se llama monismo jurídico ha hecho que el fenómeno no se evidencie de forma inmediata en nuestros ordenamientos, la migración está sometiendo a la ley del Estado a nuevas interpretaciones y posibilita el desarrollo de estructuras híbridas emergentes y sistemas complementarios que muestren formas complejas de lo que se llama translación cultural, cómo trasladamos de una cultura a otra una norma jurídica que existía en una cultura a otra en la cultura receptora. Un ejemplo notable en este sentido es la demanda de las comunidades islámicas británicas, voy a poner ese ejemplo, a controlar su vida comunitaria y privada, defender sus prácticas tradicionales y aplicar sus propios códigos de familia. De hecho, estas reclamaciones se iniciaron en la década de 1970, no son nuevas en el panorama europeo. Cuando, pongo el ejemplo, la Unión de Organizaciones Musulmanas del Reino Unido e Irlanda promulgó una resolución formal que buscaba el reconocimiento oficial de un sistema separado de derecho de familia islámico que sería automáticamente aplicable a todos los musulmanes británicos. 30 años más tarde, los musulmanes británicos han pasado a ser más firmes en la petición de autonomía. No me refiero a las demandas de grupos extremistas musulmanes, no. Me refiero a la petición, por ejemplo, de la Asociación de Científicos Sociales Musulmanes del Reino Unido, formulada en el año 2004 con motivo de una conferencia que se llamaba Ir incorporando, fíjense en el título, la ley personal musulmana en el derecho interno del Reino Unido. Y voy a citar directamente el único párrafo que nos interesa en esta ocasión. Decía esa asociación que en la actualidad los musulmanes afrontan dificultades en el Reino Unido respecto a que su ley personal no es reconocida por los tribunales civiles seculares. Los matrimonios y divorcios realizados de acuerdo con el Islam de la Sharia no son reconocidos como válidos por la ley nacional, a pesar de que son aceptables ante los ojos de Dios. Esta situación conduce a dificultades, especialmente en lo que se refiere a los deberes y derechos entre los cónyuges y divorciadas, la situación legal de los hijos, la propiedad de los bienes, la elegibilidad de los beneficios del Estado y el trato con los poderes públicos en general, especialmente cuando se viaja al exterior y cuando se produce la muerte. Del mismo modo, si un musulmán muere intestado, sus bienes no se distribuyen de acuerdo con el Islam de la Sharia. Esto conduce a dificultades en cuanto a la titularidad y la propiedad de las acciones de la herencia del fallecido. Bueno, yo lo que quiero indicar es que de este texto se deduce una mayor presión por parte de los musulmanes británicos para que haya una transición de lo no oficial a lo oficial, es decir, el reconocimiento explícito por parte del Estado de un derecho de familia islámico no promulgado, pero sí aceptado. El cambio que se observa evidencia que estos grupos, estas comunidades islámicas que desean que sus normas, sus prácticas culturales y religiosas sean reconocidas o acomodadas. La palabra acomodación es una palabra que forma parte del vocabulario actualmente y que tiene muchos perfiles.
Lo digo porque ustedes como gestores lo van a tener que utilizar en el futuro. Ello no significa necesariamente, fíjense, reconocer o acomodar prácticas culturales. No significa necesariamente que las reclamaciones de esos grupos culturales tengan un derecho o un sistema legal que sustituya a la norma oficial. No se busca competir o desplazar a la ley estatal, sino interactuar con ella. Entramos en una interrelación compleja, pero eso implica el juego de la diversidad. Sin duda, el paradigma liberal contemporáneo ha cambiado el marco de análisis y la evaluación de tales sistemas jurídicos minoritarios se centra en la cuestión de cómo refuerzan esos sistemas, esas normas, la autonomía del individuo y la igualdad de protección para sus miembros. Eso es lo que hay que preguntarse. El ejemplo clásico de este enfoque es la cuestión de si tal sistema podrá cumplir con la garantía constitucional de la igualdad de la mujer, por ejemplo, o no podrá. En el caso de las mujeres musulmanas en Europa, el caso es muy visible y las desigualdades internas de autoridad dentro de las comunidades islámicas pueden provocar costes desproporcionados a la mujer cuando el Estado trata de acomodar sus prácticas culturales o religiosas. Tales costes incluyen la celebración de un matrimonio, por ejemplo, sin el derecho al divorcio, la compensación financiera inadecuada en el caso del divorcio, el abandono del derecho a la custodia de los menores y de restricción en el derecho a la educación, el empleo o la participación en la esfera pública. Bueno, no se puede olvidar que las versiones del multiculturalismo proclives a la acogida incondicional de los grupos minoritarios también están obligadas por las normas constitucionales del Estado democrático. Normas que salvaguardan los derechos individuales de todos los ciudadanos y les protegen de cualquier daño, incluso si eligen pertenecer a culturas no liberales o comunidades religiosas fuera del marco de los derechos fundamentales. Por ello, cuando existe el riesgo de daño significativo, el Estado debe intervenir para proteger a las personas vulnerables, independientemente de su afiliación voluntaria a una comunidad cultural o religiosa o su consentimiento a un código minoritario. Una objeción central al reconocimiento y posible integración del derecho de familia de grupos minoritarios en Europa tiene que ver con su contenido. Me refiero al hecho de que numerosos aspectos o interpretaciones de la ley de familia, en el caso de la ley islámica tradicional, son incompatibles con los derechos constitucionales y humanos defendidos por los ordenamientos europeos jurídicos e incumplen las normas de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer. Esto se aplica en particular a la desigualdad de acceso que se concede a los hombres y mujeres con respecto a ciertas instituciones del derecho de familia, como la poligamia, el divorcio y la custodia de hijos que mencionaba. Pero se aplica también a las diferencias en los derechos y deberes de hombres y mujeres en el matrimonio y las diferencias de edad mínima para contraer matrimonio. Es decir, desde esta perspectiva, el derecho de familia en Europa, dependiendo de las cuestiones que regule, tiene distintas opciones. Puede limitarse a reconocer los procedimientos de autodeterminación de los grupos minoritarios. Puede integrar las instituciones basadas en la cultura, las normas y los valores de tales minorías. O, por último, puede buscar procedimientos jurídicos creativos dentro de la ley estatal para conciliar posiciones divergentes. No es fácil. La tendencia general permite esperar que en esta Unión Europea la relación entre mayorías y minorías se vaya definiendo en cada Estado miembro de la Unión Europea. No hay una sola política cultural para Europa, hay muchas políticas culturales para Europa. Lo fundamental está en el contexto en donde se juega esa cultura, porque tiene que contar con las tradiciones históricas, con los valores que están dentro de esa cultura. No hay un modelo, no hay una receta única, hay muchas recetas. Yo diría que las fórmulas adecuadas para integrar en la corriente estatal a los grupos minoritarios, podemos hablar de los romaníes, podemos hablar de los hindúes, podemos hablar de todos aquellos que ustedes piensen
en grupos que étnica o religiosamente se sientan al margen de las corrientes mayoritarias. Todo ello requiere acomodarlos. Todo ello requiere un esfuerzo. El esfuerzo va más por la vía de la aceptación social que de la norma jurídica. Si hay esa aceptación social, la integración es más fácil. Ahora bien, también es cierto que en este juego de la integración el esfuerzo se tiene que realizar por ambas partes. No es un juego unilateral, es un juego bidireccional, lo cual implica que los gestores culturales tienen que desarrollar esa sensibilidad para indicar por qué vías estos grupos que se sienten marginados en la periferia del sistema pueden ser mejor integrados. Y hay muchos retos. Nosotros aquí en Extremadura tenemos muchas comunidades islámicas. Y voy a aprovechar ya para terminar el hecho de cómo en España se está produciendo un fenómeno muy interesante que yo de vez en cuando tengo la oportunidad de poner de relieve cuando hablo en foros europeos, ya para terminar, y es como quizá la tradición nuestra de integración, nuestro proceso de integración de la inmigración procede de la década de los 60, 70, cuando vinieron muchísimos musulmanes procedentes de Siria, de Líbano, de Marruecos. Después vino la oleada de los 80 y después la oleada de la década de 1990. Nuestra tradición ha sido muy integradora. En España no se ha producido un fenómeno de rechazo, de xenofobia, de discriminación, de marginación con respecto a estos grupos. No hemos tenido nunca esos procesos a nivel general. Ustedes observen el mapa europeo. No se ha despertado en sectores políticos o partidos políticos o grupos que llamen efectivamente al rechazo al otro, al rechazo del otro. Eso implica que nosotros tenemos una riqueza, un caudal, una riqueza en nuestra trayectoria histórica. Y eso es lo que creo que es el valor que nuestra capacidad de gestionar la cultura tiene que poner en relieve. Esa capacidad de integración, siempre. Y creo que por ahí caminamos todos juntos, todos unidos. Es decir, por ahí España tiene mucho que aportar en el mapa europeo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rosa María. Sin duda, temas muy importantes, de gran actualidad, sensibles, como no podía ser de otra manera cuando tocamos temas como el de la religión, en el que siempre hay que hilar muy fino. Me quedo con todo, pero quiero destacar algo que me ha gustado que lo hayas mencionado, cuando has mencionado ya casi al final de tu intervención que hablamos en Europa de políticas culturales, con S, no política cultural. Si os habéis fijado en el propio programa, el título, en un momento dado, a lo mejor es el título con el que inicialmente estamos trabajando y al final no, pues no se ha hecho al final como... Pero sí que habíamos hablado de políticas, la S estaba entre paréntesis, y culturales, la S estaba también entre paréntesis, precisamente llamando la atención sobre esa realidad europea, en la que no tenemos una política común europea por diferentes motivos, es una política subsidiaria, no hay competencias, al mismo tiempo cada Estado tiene su propia política, si bien en lo que yo veo y en base a la experiencia en los foros en los que trabajamos, existe cada vez más un deseo de que haya algo común en torno a las políticas culturales, algo que realmente nos mueva a todos juntos y desde arriba. Es quizás ese uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de realmente integrar esas culturas que vienen del exterior, que de cualquier manera la historia nos lo tiene demostrado y para eso están los historiadores, están arraigadas en nuestro pasado, en nuestra historia, llevan aquí años, no es algo novedoso, si bien es cierto que a lo mejor ahora en ciertos momentos pues hay una digamos, llegada un poco mayor o masiva. Hay ciertos temores que yo veo por tu exposición que también pueden ser infundados, porque la ley está ahí protegiendo
frente a esos temores? ¿Qué es lo que falla? Y lanzo con esto la primera pregunta y aprovecho ya pues, para abrir la sala a preguntas a tu intervención. Bueno, ¿qué es lo que falla en Europa a la hora de integrar culturas? Sabiendo que hay una legislación que te protege con respecto a ciertas normas, a ciertas culturas que te puedan llegar, que puedan chocar con la normativa, ya de por hecho con las culturas o las tradiciones locales o nacionales o europeas en este caso. Bueno, cualquier comunidad enfrenta el reto de la integración. Eso es lo primero que hay que pensar. No es gratuito el trasladarse de un país y de un modelo cultural a otro, sobre todo cuando la presión viene dada por factores de inseguridad, de guerra, de conflicto o económicos también, ¿no? No es gratuito. No todas las comunidades y no todos los individuos piensan como individuos dentro de esas comunidades. Uno de los problemas más interesantes es el juego de la individualidad. Muchas veces las comunidades integran individuos, pero el individuo se siente comunidad y no individuo. Europa juega con tiene que afrontar muchas veces colectivos en donde el individuo desaparece como tal, y es la norma la que se impone dentro de un sistema de valores que tienen que aceptar los miembros de esa comunidad. Muchas veces la norma va en contra del individuo. Fíjense que estamos hablando de una Europa y una Europa de los ciudadanos. Por eso es importante la ciudadanía. El énfasis, y está muy bien puesto efectivamente por la Comisión Europea, está en la ciudadanía. Hay que generar ciudadanos. No hay que generar comunidades, sino ciudadanos. Hay que integrar en la ciudadanía a través de las vías democráticas del Estado de Derecho. Esa transición no es fácil. El salto de la comunidad al individuo no es fácil. En los organigramas jurídicos que tenemos, no son fáciles porque al individuo los convenios internacionales de derechos humanos son convenios para los individuos, no para las comunidades. Por lo tanto, ahí tenemos efectivamente que observar este fenómeno. ¿Cómo se genera un individuo? ¿Y cómo generas del individuo una identidad de ciudadanía? ¿Cómo les das a esos miembros que solamente han gestionado su vida al interior de una comunidad étnica o religiosa el estatus de ciudadano individual? Ese es el salto, la traslación que hay que realizar de la praxis a la norma. Eso es lo complicado, a mi modo de ver. ¿Crees que la Unión Europea está preparada para...? La Unión Europea somos todos. Cuando a mí me hablan de la Unión Europea, digo, ¿qué podemos hacer nosotros desde acá? Es decir, cada uno estamos en un mapa estratégico. España tiene una posición estratégica. ¿Por qué? Porque simplemente estamos colocados ahí históricamente y por eso nos proyectamos hacia el Atlántico y nos fuimos a conquistar lo que pensábamos que estaba al otro lado del mundo y no sabíamos ni siquiera hacia dónde íbamos. Bien, dicho esto, España creo que tiene mucho que aportar. Yo creo que nosotros deberíamos tener un papel de mayor proposiciones. Entonces, ahí tenemos que apostar y ustedes están en el lugar adecuado para gestionar cultura. Y por eso hay que apostar desde España. ¿Preguntas del auditorio? ¿Dudas que puedan surgir? ¿Temas complejos? Sí, por favor. Hola, bueno, soy Ignacio. En realidad no me ha quedado, o sea, no sé cómo se está, o sea, en la narración, digamos, que has hecho, en la reconstrucción, digamos, del problema, no me ha quedado claro qué papel, digamos, jugamos los ciudadanos y las ciudadanas europeas en el problema. No sé, en esa, digamos, problemática de integrar comunidades en un marco, digamos, legal que protege, que heredero del liberalismo, que protege la autonomía y la libertad negativa del individuo. No sé si se está insinuando que debería modificarse, digamos, el paradigma ese heredado ese paradigma, digamos, donde protegemos ese coto vedado que tiene el individuo para desarrollar su propia personalidad como quiera. No sé si está poniendo en cuestión eso frente a un posible derecho de poblaciones, derechos de grupos particulares que no se rijan por ese paradigma. No me ha quedado claro si se está proponiendo eso en Inglaterra, que fue el caso concreto que pusiste. Me gusta mucho tu pregunta. Me parece que tu pregunta es exactamente la pregunta que había que hacer. Yo genero esa duda. Mi texto invita a esa duda.
Yo he construido el texto para invitar a que se dude al respecto de realmente qué es lo que ella quiere decir o a favor de qué se inclina. No, yo quiero que la duda la tengas tú, el receptor. Yo sabré cómo resolverlo. El problema lo tiene el ciudadano. Ahora, te voy a decir algo más. Es cierto que en el nuevo paradigma que tenemos de la diversidad, tanto el Estado secular como el ciudadano se encuentran ante el fenómeno de la integración. Integrar la diversidad. Bien. ¿Por qué vías? ¿Por la forma antigua, como tú me has dicho, o por la forma de integrar comunidades con sus sistemas y sus estatutos de familia, de derecho de familia? ¿O las fórmulas son excluyentes siempre? ¿O a lo mejor hay fórmulas que no son excluyentes? Claro, yo te preguntaría, ¿cuántos años has tardado tú en generar una identidad como ciudadano? Pregúntale a un miembro de una comunidad étnica o religiosa cuántos años se tarda en generar una identidad de ciudadano. Y te pregunto algo más, el ciudadano de segunda generación que nace en Marsella, ciudadano francés, de origen musulmán, ¿es europeo? Es francés, es ciudadano francés. Está generando ciudadanía, claro. Ahora, la cuestión es, ¿qué ciudadanía genera? ¿Qué calidad de ciudadanía genera? Esa es la cuestión. Complicado, pero gracias por la duda, porque mi objetivo es sembrar la duda. Gracias. Sí, tenemos dos preguntas más. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Manuel González. Bueno, mi duda era, porque no sé si se ha estudiado las consecuencias que podría traer asemejar dos fenómenos que en un primer momento son desiguales, como por ejemplo sería el matrimonio católico y el matrimonio islámico, cuyos efectos, consecuencias, ritos, trayectorias son desiguales en varios aspectos, a unas consecuencias comunes. Y bueno, ya se sabe que el hombre es un lobo para el hombre, y si esto podría aprovecharse por determinados sujetos, no sé si estoy de acuerdo con esa afirmación, pero por determinados sujetos para aprovecharse de los beneficios de eso, de asemejar dos fenómenos desiguales a unos efectos comunes. Gracias. Bueno, vamos a ver, muy brevemente, porque es ya tarde para darte una respuesta muy concreta. Desde el punto de vista, igual que hay muchas formas de gestionar cultura en Europa, y cada país, cada Estado soberano requiere efectivamente su modelo cultural, en el ámbito de las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas hay diferentes formas de relacionarse. En España se llegó a un convenio con las confesiones religiosas en el año 92, que conoces, y se firmó con la Comunidad Islámica de España un acuerdo con respecto al reconocimiento o no de su matrimonio. Bueno, el matrimonio religioso no es reconocido por el matrimonio religioso islámico no es reconocido en España como tal, pero las personas se inscriben efectivamente como hacen un matrimonio civil, se registran en el registro civil y están casados por lo civil. España no reconoce ese matrimonio religioso, reconoce el registro civil, que es el único que tiene a efectos de. Por lo tanto, aquí creo que ya se ha superado el problema de reconocimiento de efectos civiles al matrimonio de otros perfiles religiosos o de otras comunidades religiosas. Por lo tanto, no creo que vaya tanto por la vía de los reconocimientos jurídicos. Creo que hay que incorporar otras fórmulas más creativas, como por ejemplo, tú a lo mejor ya las conoces, es ¿por qué no acomodamos la comida kosher o halal en nuestros centros penitenciarios, en nuestros hospitales, allá donde se ha demandado, en nuestros centros educativos? ¿Por qué no? Si hay minorías que lo están reclamando. Son las instituciones las que juegan ahí un papel, las asociaciones, etcétera, las que están jugando un papel de acomodación a el contexto en donde la demanda se produce. Hay veces que las prácticas son más útiles que las normas a la hora de acomodar manifestaciones religiosas y étnicas. Muchas gracias. Ya. En el reloj pasamos a la última pregunta. Hacemos dos seguidas, ¿no te importa? Y ya cerramos esta parte del panel. No. Well, the fact that we are accommodating regularly the requests of minorities is being used in a critical way by certain extremist political movements. Indeed, some recent immigrants who are not yet citizens
are flatly refusing to integrate according to the rules which are existing in the countries where they arrive. Now, in some cases, we have calls for a different treatment between a citizen and a non-citizen. For example, a non-citizen who commits a crime will be tried, will purge his sentence if he is condemned. Should he then be expelled from the territory of the continent of Europe because he is unfit to be in this continent? Or, as certain other groups say, should we accommodate this person, trying to redeem this person as we would with a full citizen? It is a very delicate problem, because we are playing otherwise in the hands of certain extreme movements who are basing their defense of our, supposing they exist, values on the expulsion of those who would be forcefully different. Sí, tenemos la otra pregunta y... Una duda. Cuando la escuchaba hablar del proyecto en Inglaterra de integrar la Sharia con el derecho common law inglés, ¿cómo poder, el derecho europeo en general es un derecho que tiene al centro al hombre, un derecho laico? El derecho de la Sharia es un derecho teológico, al centro tiene Dios, y como fuente de derecho primario es un texto religioso que no se puede modificar. ¿Cómo conciliar esas dos visiones antagónicas desde un punto de vista antropológico? Bueno, me gustaría tener respuestas para todo. Voy a intentar contestar a la primera pregunta y voy a seguir hablando en español para no hacerlo más complejo, ¿no? Sí, Ok. Bueno, es evidente que en Europa determinados lobbies, lobbies en el sentido político, ejercen su presión sobre las instituciones europeas y los estados para generar categorías diferentes con respecto a lo que un ciudadano se le permite hacer y a lo que un no ciudadano no se le permite hacer. Estamos en un momento muy delicado, es cierto, y muy complejo por la crisis llamada de los refugiados. Término difícil de asimilar, lo de crisis de refugiados, cuando realmente se trata de un problema que nos afecta a todos como ciudadanos. No afecta solo a unos estados y a otros los deja indiferentes, pero sí es cierto que la presión política sobre unos estados es más fuerte que sobre otros. ¿Cómo solucionar el tema de que los no ciudadanos, si cometen un delito, deben ser expulsados automáticamente? Cada estado está regulando eso en función de las presiones y del marco jurídico en el que se mueve. No hay una respuesta unitaria. ¿Qué fortaleza tiene el Estado para resistir esa presión de expulsión de aquellos que no son ciudadanos? Eso es lo que habría que quizá buscar o quizá reflexionar, las fortalezas de cada Estado con respecto a cómo frenar ese proceso de devolución cuando ese proceso de devolución ni siquiera conoce el marco receptor del no ciudadano. Bueno, quizá luego podamos hablar algo más al respecto. Y con respecto al tema de la segunda pregunta, no se trata de aceptar, no se trata de integrar la Sharia, que tiene una fundamentación teológica en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. No, para nada, no ese es el tema. Eso no es la cuestión, ese no es el tema. Lo que las comunidades islámicas que viven en Europa demandan, en el caso de Gran Bretaña e Irlanda, es algunos aspectos del Estatuto de Familia. No es el sistema completo de la Sharia, sino algunos aspectos del Estatuto de Familia que son los que importan a esos miembros de la comunidad religiosa, a esos musulmanes. Les interesa cómo se casan, cómo se divorcian, cuál es el derecho de sucesión, de patrimonio. Eso es lo que les interesa. Que ese sistema que ellos tienen, les pueda funcionar en Europa.
Esos aspectos, si son compatibles o no dentro de nuestros registros jurídicos. Eso es lo que habría que visibilizar y habría que ver, sin romper por ello, efectivamente, los esquemas mayoritarios. Bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rosa.